Mis hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Continuamos con nuestro discipulado. Hoy veremos el tema cómo conocer la voluntad de Dios. Y es una pregunta frecuente que se hace el creyente, si está caminando bajo la voluntad de Dios en obediencia. Pues tengo 5 aspectos que nos van a ayudar a comprender, a realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. El primer aspecto que nos ayuda son las Sagradas Escrituras. La Biblia es el punto más importante porque, si usted recuerda, Dios mismo ordenó desde Moisés que escribieran todo lo que pasaba, lo que ocurría, para que sirviera a las generaciones venideras, de las cuales usted y yo somos parte. Entonces, lo primero que tenemos que contemplar para saber si yo estoy obedeciendo la voluntad de Dios son las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y miremos lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la Biblia ilumina tu caminar. Si la Biblia ilumina tu caminar, es decir, si está de acuerdo con tu caminar, si lo que tú haces no contradice la Biblia, entonces estás haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y muchos pueden decir, pero es que la Biblia fue escrita hace más de 2000 años. ¿Cómo pues me puede direccionar en el día de hoy? Pues crea usted lo siguiente. Dice la palabra que la Biblia está viva, que es eficaz, que nos toca hasta en los tuétanos. La Biblia fue enseñada e instruida y ordenada que se escribiera por Dios mismo para la guianza de las generaciones venideras, de las cuales tú y yo formamos parte. Entonces, lo primero es la Biblia. Cuando usted estudia la Biblia, cuando usted la escudriña, el Espíritu Santo mismo le redarguye, le orienta, le afirma, le asienta o le corrige o lo exhorta a enderezar la senda y el camino. Entonces, la Biblia es el primer elemento que nos ayuda a nosotros a saber si estamos haciendo la voluntad del Señor. Mire usted lo que dice el libro de Josué en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Entiende usted esto? Que al leer la Biblia y al seguir sus orientaciones, sus enseñanzas y con la ayuda del Espíritu Santo, sabremos que estamos viviendo de manera agradable a Dios. Ahora, respecto de la oración, la Biblia está llena de oraciones, específicamente los salmos, pidiendo dirección y sabiduría. Dios nos oye cuando nosotros encomendamos nuestro camino, y esa humildad ante Dios hace que Él venga y te ayude a redireccionar, a corregir o a aprobar lo que tú estás haciendo. Y miremos lo que dice respecto de la oración, el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjese usted que nosotros tenemos que contemplar a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Cuando usted involucra al Señor en todo lo que usted hace, entonces sabrá si lo que hace le da paz, y entonces usted mismo sabrá si está haciendo la voluntad de Dios. La carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. La sabiduría es mi conexión con Dios. La sabiduría es respuesta de mi intimidad con Dios. Luego, entonces, la oración, el hablar, mi comunión con Dios me va a ayudar mucho a saber si estoy haciendo la voluntad. Entonces, el número 2 es la oración. Número 3, los consejos y los consejeros. En el libro de los Proverbios, en el capítulo
15, Proverbios capítulo 15, y en el versículo 22 dice lo siguiente, que nos ayuda a nosotros el por qué debemos pedir consejos, porque Dios estableció una iglesia viva donde colocó allí sus pastores, sus apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Ahí tenemos suficientes para nosotros ir en el nombre del Señor a pedir el consejo sabio. Dice Proverbios 15, 22, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de los consejeros se afirma. Fíjese que es bueno, cuando tenemos alguna duda respecto de qué hacer, acudir a los consejos de los consejeros establecidos por Dios. No es bueno buscar consejo donde los impíos. ¿Qué puede aconsejarnos un impío? Más sino llevarnos a la perdición. En cambio, un hijo de Dios, un ministro de Dios ungido y establecido en el orden divino, seguramente hablará palabra de Dios para tu vida, te guiará y te ayudará a enderezar tu camino y a saber que lo que estás haciendo es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el tercer punto son los consejos y los consejeros. Cuarto punto, los deseos de uno mismo. Si el corazón del cristiano es recto ante los ojos de Dios, deseará, anhelará las cosas de Dios y agradar con su vida siempre al Señor. Para eso observemos lo que está escrito en el Salmo 37 y allí veremos en el versículo 4 lo que Dios tiene para nosotros. Salmo 37, versículo 4. Mire lo que dice el Señor. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, cuando yo tengo una relación íntima con Dios, mis anhelos y mis deseos estarán de la mano de Dios y obedecerán los principios de Dios que me llevarán siempre en victoria y en bendición. Entonces, el cuarto punto son los deseos míos. Si tengo en mi mente y en mi corazón al Padre Eterno, entonces mis deseos y mis anhelos serán conforme a Dios. Cuarto punto es los deseos de uno mismo. Y quinto punto, las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida me ayudan a entender si estoy haciendo la voluntad de Dios. Usted conoce este versículo que está aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Usted lo debe saber de memoria. Si no se lo sabe, apréndaselo y repítalo. Romanos 8, versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios saben que todo lo que haga, sus caminos siempre le van a ayudar a bien. Entonces las circunstancias de la vida misma nos van señalando a nosotros si estoy haciendo la voluntad de Dios. Dice la palabra que ninguna bendición de Dios añade tristeza. Por lo tanto, cuando usted está caminando en obediencia, cuando usted está caminando con una vida que agrade a nuestro Creador, todo saldrá bien. Y si algo tropieza aún obedeciendo a Dios, es correcciones de Dios para mejorar su caminar. Entiéndalo usted de esa manera. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Con esos 5 puntos. Las sagradas escrituras, la oración, los consejos y los consejeros, los deseos de uno mismo y las circunstancias de la vida. Observe usted su vida, porque Dios es Padre y no quiere que ningún hijo sufra. Observe usted su vida. Si hoy usted está en situación difícil a causa de sus propias decisiones, entonces ore al Señor y pídale que redireccione su vida al propósito que Él tiene para nosotros. Un padre no quiere que su hijo esté mal. Un padre no quiere que su hijo esté bajo el dolor y sufrimiento. Y eso le hará entender cómo es que va su vida. De manera que todas las decisiones nuestras deben hacerse con diligencia y con sabiduría, y no sencillamente por emociones y por sentimientos, porque fácilmente las emociones nos pueden hacer equivocar. Dios les bendiga hasta nuestra próxima clase.